Bueno, otro de los factores ambientales bueno, que en este caso es un factor intrínseco del alimento, que habíamos visto el año pasado, el contenido de humedad, ¿sí? Que en realidad lo más correcto es llamarlo actividad de agua del alimento. Y esa reducción de la actividad de agua en un alimento se puede conseguir ya sea por deshidratación, por sacarle agua al alimento, o también por adicionarle algunos solutos como son la sal o como son diferentes azúcares en los alimentos azucarados. Y también por congelación, porque al congelarse el agua, ese agua no puede ser utilizada por los microorganismos, y también al congelarse agua aumenta también la concentración de solutos en ese alimento. Bien, la mayoría de las bacterias se desarrollan a actividades de agua mayores a 6,9. Las levaduras y los mohos pueden tolerar un poco condiciones de menor actividad de agua. Y tenemos las bacterias halófilas. ¿Se acuerdan qué eran las bacterias halófilas? Las que necesitan sal. Necesitaban sal para crecer. Sí, las que necesitan sal. No les afectaba. ¿Cómo? O no las afectaba, digo. Sí, no las afecta, incluso necesitan una concentración mínima de sales para poder desarrollarse. Necesitan condiciones de sal para desarrollarse. Los mohoxerófilos, que pueden desarrollarse, ¿sí?, en condiciones muy bajas de actividad de agua, y las levaduras osmófilas, que también necesitan una concentración de azúcares determinada para poder desarrollarse. Por debajo de una actividad de agua de 0,60 está inhibida el crecimiento microbiano. ¿Se acuerdan que teníamos los microorganismos osmosensibles? ¿Cuáles eran los osmosensibles? ¿No se acuerdan los osmosensibles cuáles eran los que? No toleran las concentraciones, la baja actividad de agua. Claro, sí, no toleran baja actividad de agua, ¿sí? Teníamos los osmotolerantes, ¿sí? Y después, sí, los halófilos y los halófilos extremos, ¿no? De acuerdo al contenido de sales se podían clasificar en esos tipos de microorganismos. Bueno, los alimentos podemos agruparlos en relación a su actividad de agua. Por ejemplo, las carnes, los pescados frescos, las frutas, las verduras, las leches y otras bebidas tienen una actividad de agua de 0,98 superiores, por lo que crecen microorganismos que deterioran esos alimentos, y puede también crecer tener microorganismos patógenos. Lo que son los concentrados de tomates o embutidos cocidos, los quesos de maduración corta, tienen actividad de agua entre 0,98 y 0,93. Ahí también pueden crecer microorganismos patógenos y de deterioro, o sea, que deterioren esos alimentos. Embutidos fermentados, lo que es el jamón tipo serrano, la leche condensada azucarada, que tienen valores de actividad de agua entre 0,93 y 0,85, pueden crecer estafilococos aureus y mohos micotoxigénicos, que hablamos un poco el año pasado de los que eran estos mohos, pero van a tener
una clase específica donde van a hablar de los hongos y las micotoxinas que producen. Las frutas secas, las harinas, los cereales, las confituras, que ya tienen, los quesos que tienen una actividad de agua bastante baja, entre 0,85 y 0,60, no crecen microorganismos patógenos porque ya es una actividad de agua muy baja para que crezcan estos microorganismos, pero pueden deteriorarse ya sea por levaduras osmófilas o por mohos xerófilos. Y lo que son todos los alimentos que tienen actividad de agua inferiores a 0,60, como son, por ejemplo, la miel, que son los fideos secos, galletas, leche en polvo, tienen muy baja actividad de agua y no crecen los microorganismos, pero pueden permanecer viables por largo tiempo. ¿Y cuál es el efecto de una baja actividad de agua en ese alimento? Al igual que el pH, la actividad de agua baja también va a afectar la tasa de crecimiento, la velocidad de crecimiento, la fase lag también se ve más alargada por una actividad de agua baja, al igual que un pH inadecuado para el crecimiento. Si ven acá, por ejemplo, el efecto de la actividad de agua en el crecimiento de Aspergillus, esta especie de Aspergillus, que tiene un pH de 7,3 a una temperatura de 30 grados, pero diferentes actividades de agua, por ejemplo, esta actividad de agua de 0,78 ya va a influir significativamente en la tasa de crecimiento. Las otras también disminuyen la velocidad de crecimiento y alargan la fase lag, si bien todas llegan a tener al final la misma cantidad de células, ¿sí? De células no, porque es un hongo, digamos, del diámetro del hongo. En el hongo se mide por el crecimiento por el diámetro, en un cultivo, en un medio de cultivo, llegan todos a tener el mismo diámetro. La que tiene una actividad de agua muy baja, como es 0,78, la velocidad de crecimiento y la tasa de crecimiento está modificada y tampoco llega, ¿sí?, a crecer como el resto. ¿Cuál es el efecto de esta actividad de agua? Los nutrientes están solubilizados en ese agua, por lo tanto, la nutrición celular, ¿sí?, va a dejar de cubrirse progresivamente a medida que la actividad de agua baje, porque los nutrientes están solubles en el agua. Y también va a afectar el funcionamiento de la membrana, porque la membrana se tiene que mantener fluida. Bueno, y los microorganismos que pueden tolerar esa baja de actividad de agua tienen diferentes estrategias, diferentes adaptaciones para poder osmorregular, ¿sí?, y que el citoplasma no pierda agua. Por ejemplo, las halófilas, que se dice que son amantes de la sal, logran el equilibrio osmótico manteniendo alta la concentración de cloruro de potasio. Esa concentración interna va a igualar a la concentración externa de cloruro de potasio. Y así evitan perder agua desde el citoplasma. Los no halófilos microorganismos no halófilos acumulan solutos compatibles, que pueden ser el potasio, la carnitina, la glicina betaína y la prolina. Estos compuestos no tienen carga, entonces no van a, me refiero a estos compuestos, la carnitina, la glicina betaína y la prolina, estos no tienen carga, son compuestos orgánicos, no tienen carga, entonces, y no van a intervenir con ningún metabolismo de los microorganismos. Las levaduras osmófilas acumulan polialcoholes y los mohos xerófilos acumulan solutos compatibles como estos,
que son, bueno, osmorreguladores. Entonces, esos son los mecanismos que tienen los microorganismos que pueden vivir en condiciones de baja actividad de agua. Bien. Entonces, cada microorganismo, ¿qué es lo que podemos decir del contenido de humedad? Que cada microorganismo tiene su propia actividad de agua óptima de crecimiento y sus propios intervalos de valores de la actividad de agua al que va a poder crecer. Pero estos valores de actividad de agua, este intervalo, está influido también por otros factores, ¿sí? Como son las propiedades nutritivas del sustrato, el pH, el contenido de sustancias inhibidoras, la existencia de oxígeno y la temperatura. Una actividad de agua desfavorable va a ocasionar una disminución en la velocidad de crecimiento y en la producción máxima de células. Como veíamos en el primer gráfico, si es muy baja la actividad de agua, no crece completamente en los microorganismos. Y cuanto más desfavorable sea la actividad de agua, mayor va a ser la fase lag o la germinación, o también eso va a disminuir la germinación de esporas. Y esto es importante en la conservación de alimentos, ¿sí? Esa inhibición de la germinación de esporas, ese alargamiento de la fase lag es importante a la hora de conservar los alimentos. Y como ya vimos, las bacterias necesitan más humedad, en general las bacterias necesitan más humedad que las levaduras, y las levaduras más que los mohos, si bien hay excepciones como las levaduras osmófilas y las bacterias halófilas. Y las bacterias, por ejemplo, las que crecen cuando hay gran contenido de azúcar, bueno, son las osmófilas, y cuando hay gran contenido de sales, son las halófilas, pueden soportar esa baja actividad de agua. El potencial de oxidorreducción es otro factor intrínseco del alimento, y esto está también relacionado con el oxígeno, los niveles de oxígeno que es donde se encuentra el alimento, o sea, el medio donde está el alimento. El potencial de oxidorreducción se refiere a la facilidad con que gana o pierde electrones ese alimento. O sea, un medio es oxidante cuando captura electrones y es reductor cuando los cede. El potencial de oxidorreducción es característico del alimento. La capacidad de equilibrio, la resistencia de ese alimento a un cambio potencial va a depender de cada alimento. La tensión de oxígeno modifica muchas veces este potencial. Por lo tanto, es importante cuán accesible está el alimento a esa atmósfera, ¿no? Para ver si ese potencial se puede modificar. Los microorganismos aerobios necesitan potenciales, ¿sí?, positivos para poder crecer, mientras que los anaerobios necesitan potenciales negativos. Por supuesto, siempre están las excepciones a esta regla. Hay algunos microorganismos aerobios que pueden crecer cuando el potencial es negativo. Y hay algunos anaerobios que por más que el potencial de oxidorreducción sea negativo, si hay oxígeno presente, no van a poder crecer. Hay sustancias que van a colaborar en mantener las condiciones reductoras en alimentos, como son, por ejemplo, los grupos sulfhídricos en las carnes y las azúcares reductoras y el ácido ascórbico que está presente en las frutas y hortalizas. El potencial también se puede reducir como consecuencia del desarrollo microbiano.
la acción de los microorganismos aerobios, pueden modificar ese potencial de óxido de reducción del alimento. Y ese potencial depende del pH del medio también, y tiende a ser más negativo conforme el medio se hace progresivamente más alcalino. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profe. Bueno. El contenido de nutrientes también es importante, ¿sí? Es un factor intrínseco y muy importante en los alimentos, porque depende también de esa fuente de nutrientes que el microorganismo se puede desarrollar o no. Por ejemplo, la fuente de carbono y energía, los azúcares, alcoholes, aminoácidos, son fuente de carbono y energía, y bueno, todos los microorganismos pueden utilizar esas fuentes de carbonos. Algunos microorganismos tienen la capacidad de utilizar, por ejemplo, carbohidratos que son más complejos, como los almidones y la celulosa, que los degradan a azúcares más simples. Al degradar los azúcares más simples, ahí sí pueden utilizarlos otros microorganismos que no pueden degradar esos carbohidratos complejos. Y algunos microorganismos también pueden utilizar grasas como fuente de energía, ¿no? Pero no todos los microorganismos pueden utilizar las grasas, y no todos los microorganismos pueden utilizar fuente de carbohidratos complejos como son el almidón y la celulosa. Entonces, esas fuentes de carbono va a determinar que ciertos microorganismos se desarrollen en el alimento y otros no pueden hacerlo. Las fuentes de nitrógeno más comunes son los aminoácidos, pero también pueden utilizarse como fuente de nitrógeno en los nucleótidos, los péptidos y las proteínas. En cuanto a las vitaminas, los microorganismos pueden necesitar pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B. Estas vitaminas en algunos alimentos son muy abundantes, pero en otros son escasos. Hay bacterias como las gram-positivas que tienen menos capacidad de sintetizar vitaminas, entonces tienen requerimientos, necesitan que ese alimento donde se están desarrollando tengan esas vitaminas que ellos no pueden sintetizar. Y hay otras bacterias gram negativas y MO que son capaces de sintetizar casi todas las vitaminas. Y en cuanto a los minerales, también la mayoría de los alimentos tienen abundantes minerales para el crecimiento, ¿sí? Y para el metabolismo microbiano, pero hay algunas excepciones de alimentos que, por ejemplo, tienen proteínas que fijan el hierro, ¿sí? O que en realidad son muy afín al hierro, entonces hacen que ese hierro no esté disponible para los microorganismos, así inhibiendo el crecimiento. Y nuevamente los lactobacilos, al igual de que tienen altos requerimientos de vitaminas, también tienen altos requerimientos de minerales. Por eso generalmente las bacterias lactobacilos, las bacterias acidolácticas, se desarrollan en alimentos que tienen más vitaminas, tienen más minerales.